Bien, dice el Salmo 126 en el versículo 3 que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Dice, nos alegraremos, por ende. Claro, es un poco recapitular lo que ha hecho, está haciendo y por fe va a seguir haciendo. O sea, de pasar de muerte a vida es una realidad de muchos de los que aquí, o de todos los que estamos aquí, y eso es una gran cosa que Dios ha hecho. No se puede obviar, ¿no? Yo he vivido esa realidad, yo me imagino que tú también. Es una de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pasar de las tinieblas a su luz admirable, ser sacado del pozo de la desesperación cuando estábamos hundidos en la miseria más absoluta, es causa más que sobrada para estar alegres. Tenemos un banquete continuo y voz de júbilo, de alegría y en la tienda del justo. La palabra que Dios me ha dado está no sabía cómo poner en contexto la humildad con la alegría, que parece ser que es el tema que han compartido los hermanos, algunos de los hermanos. Y entonces el Señor me ha llevado a Isaías 29, versículo 18 y 19, para poner en contexto la humildad con la alegría, que es la palabra que Dios me ha dado. Humildad. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Claramente está hablando de o anunciando un avivamiento para el pueblo de Dios que va a ser una realidad antes que después. Aún así todavía tiene que haber lugar a un quebrantamiento. Va a venir el tiempo de angustias para Jacob, pero fiel es el que prometió, las promesas de Dios son sí y amén, y se van a cumplir inexorablemente, y el pueblo de Dios seguirá estando en sus planes, le pese a quien le pese. Ningún arma forjada va a poder prosperar contra Israel. Y dice que además que el Señor actuará de forma que todos los que hablen en juicio contra Israel van a ser condenados, tanto políticos como instituciones y demás, que se han levantado en juicio contra Israel, y además también en un contexto cristiano que consideran que la Iglesia es el reemplazo y que Israel va a quedar en un segundo lugar. No, habrá un remanente fiel que no va a doblar rodillas, cuyo velo legalista va a caer y por consiguiente van a tener un trato primeramente de humildad. El velo religioso o el orgullo religioso tiene que caer para dar paso a la humildad, que va a reconocer al Mesías. Es decir, que el Señor vendrá cuando un pueblo humilde, quebrantado y humillado bajo la poderosa mano de Dios diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y la palabra de la humildad viene precedida por una serie de acontecimientos que he estado viviendo últimamente. La humildad es lo que vertebra o debe vertebrar la vida espiritual del que ha nacido de nuevo. No la vertebra el orgullo y la arrogancia, vertebra la vida del viejo hombre. Pero todos somos de estirpe altanera y creo que todos tenemos que seguir pasando por ese proceso de humildad para que no sea solamente predicada la humildad, sino practicada en nuestras vidas. Predicada solamente no tiene ningún
Sí, bueno, uno puede tener una noción de lo que es la humildad, los beneficios que conlleva y demás, pero tiene que hacerse rema y tenemos que practicar humildad. Entonces, un día, unos días atrás, alguien me viene y me dice: pastor, usted es muy humilde. Y me gustó. Y me sentí orgulloso. Entonces me di cuenta que tenía un problema de humildad y que tenía que corregirlo. Y bueno, de todas las maneras pasaron los días sin más. Pero bueno, si tú no pones remedio, el Señor va a poner, va a mover los hilos para que se creen circunstancias y situaciones que te lleven a practicar humildad y a vivir de forma humilde. Así que lo primero es que un vecino que tiene viñedos y que, bueno, parece ser que no está encantado con nosotros por el tránsito de camiones y demás. Bueno, llevamos 30 y tantos años subiendo y bajando camiones para ayuda humanitaria, vienen los contenedores, se cargan y demás, y bueno, y también para el tema de los muebles, y así nunca hemos tenido problemas hasta que el buen hombre decidió pues llamar a la policía, porque ahora han puesto una señal de prohibido, más de 3 vehículos de 3.500, y nos ha chafado la guitarra. Así que, según bajó el tráiler, vinieron los mozos y nos pusieron benévolamente una multa mínima de 100 euritos, nada más. ¿Y qué es lo que suscitó esa situación? Pues lo primero que pensé es en las plagas de Egipto, que venga la plaga de langostas y que se lleve por delante todas las viñas. Así que pensé: mía es la venganza, yo daré el pago. Y claro, enseguida me vino abatimiento, dije: pero bueno, ¿en qué punto estoy? Por eso digo que acontecimientos muy, muy cercanos me han hecho recapitular sobre la humildad que tiene que estar presente en mi vida. Y recuerdo como una nota positiva, en el año 92, yo estaba en Palma de Mallorca y nos quisieron echar. Dijeron: nosotros, el gobierno balear dijo: nosotros tenemos nuestros propios recursos, vosotros sobráis. Y dije: anda, qué bien, pues lo voy a pelear. Y entonces nos pusimos en oración, en ayuno. Alguien estaba conmigo en aquella época, no sé si Andrés Munuera, estaba Miguel Maté, que está ahora en Perú. Estábamos en esa época allí y teníamos enconadamente la persecución del gobierno balear, de un director de acción social concretamente, que no, bueno, estoy por decir el nombre, porque yo no oré al Señor para que le fuera mal a ese hombre, sino todo lo contrario, para que le ascendieran y le quitaran de esa posición, que le elevaran a un cargo mayor donde no tuviera implicaciones con respecto a la gestión de regular o no regular centros de rehabilitación. Oye, y funcionó. Que sepa este señor que la oración facultó su ascenso y posible incremento económico. Eso se llama poner la otra mejilla. Y es un acto extraordinario de humildad. ¿Cuánto cuesta, verdad? Poner la otra mejilla. Claro, con este payés de las viñas, oye, ya me costó. Quizá es que estaba un poco, no sé. El caso es que rectificar es de sabios. Rectifiqué y he llevado el asunto a Dios. Digo: Señor, dale una cosecha más grande todavía, si cabe, que la del año pasado.
Me acordé lo de aquel presidente de Acción Social o director de Acción Social, y en vez de maldecir y pedir un fuego del cielo o una plaga de langosta, dije, dale una provisión mayor. Y oye, me llama el de Nicotran, me dice que lo tenéis feo, ¿qué hago? Tengo aquí, tenéis que cargar en tal sitio, ¿qué hago? Porque manda el camión para acá. Digo, si hay multa ya la pagaremos, ya haremos lo que sea. Oye, vino el camión y como una balsa. Ha venido otro y hasta ahora ningún problema. Oye, vamos a seguir trayendo camiones hasta que Dios quiera. Espero que se haya arrepentido el hombre de hacernos mal, ¿no? Pero es que todo eso se mueve en el ámbito espiritual y Dios ve ese corazón que no es rencoroso ni es vengativo, que está dispuesto a poner la otra mejilla. Y vuelvo a repetir, eso es un dechado de humildad sin precedentes, porque cuesta, no lo sabe bien, lo que cuesta. Otro acontecimiento ha sido muy cercano. Hace años, cuando empezamos a hacer retiros de Nehemías, me ponían a dormir en una habitación con 2 camas. Después de un tiempo fue en una habitación con 4 y ayer fue en una habitación con 6. Digo, vamos de mal en peor. Pero bueno, en vez de pensar en que es mala idea de los que están organizando, poca consideración, dije, otra vez, Señor, estás trabajando en esta vasija para hacerme humilde y aceptar, bueno, pues ala, con 6, no pasa res. Y así es como el Señor trabaja, el buen alfarero, para darnos forma. Pero claro, tenemos que ser barro dúctil, que se pueda moldear y tratar. Y bueno, yo quizá mi primer pensamiento es decir, esto... Pero al final lo acepto porque veo al Señor detrás siempre y así es como se ve, y el justo no anda por vista, sino por fe. Así que digo, bueno, pues el Señor ha querido esto precisamente por eso, por estar tan orgulloso de ser humilde. Otro acontecimiento es que me comunican que voy a tener un vecino cercano, y este vecino, digo allí cerca de Barcelona, que es del ministerio y estaba preocupado y dice, oye, que... Digo, bien, pero si el beneficio es para la obra, ¿quién soy yo para estorbar eso? Haya el mismo sentir en vosotros que el que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, haciéndose hombre y siendo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús es el mayor y máximo exponente de humildad, ya sabemos, es nuestro referente. Y si Él se despojó de su dignidad, yo que tengo para estorbar o retener algo que además es de Dios y está detrás, y que habrá un consiguiente beneficio seguro. Amén. Bien, pues trato, y las manos del buen alfarero entrando, dándome forma, y para terminar conseguir que lo que el Señor quiere, que sea una vasija de honra. Gloria a Dios. Humildad para todos los ámbitos. David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Hace falta humildad para confesar los pecados. O los confiesas o los justificas. Son dos vertientes diferentes. Lo sabio es confesarlos, porque el que confiesa y se aparta, ¿qué alcanza?
misericordia. El que los oculta, los intenta disfrazar o disimular, no prospera. Así que lo sabio es confesarlos y no justificarlos. Por eso David decía, siempre está mi pecado delante de mí. Sí, a modo de recordatorio también, él decía, Señor, sepa yo cuán frágil soy. Esa es la realidad de nuestras vidas. Somos frágiles y muy vulnerables si la gracia de Dios no está en nosotros. Por eso Dios da gracia a los humildes, nos conviene ser humildes, para poder revertir la realidad de nuestra cabra que siempre tira al monte. El humilde es sabio y recibe el consejo. El que es soberbio lo sabe todo. Él sábelo todo. Es decir, este hermano que sabe de todo y nada tiene que... Nadie le puede enseñar nada. Y yo solo sé que no sé nada. Es decir, que si alguno se cree que es sabio, hágase ignorante para que de verdad sea sabio. Tenemos que aprender. Estamos en esa fase de aprendizaje. La humildad hay que aprenderla y estamos todos todavía en curso. Nadie ha recibido un graduado todavía en humildad, ¿verdad? Yo por lo menos no lo tengo. No sé si estar en primero, en segundo o en qué curso, pero sé que todavía me queda. Sin humildad no se puede tener ninguna relación con Dios. Si vamos a lo del publicano y el fariseo que van al templo a orar, ya vemos el resultado de uno y otro. El fariseo que estaba lleno de sí mismo, engreído y orgulloso de ser lo que era, pues no salió propiciado, es decir, su relación con Dios era inexistente. Sin embargo, aquel publicano que golpeaba su pecho diciendo soy pecador y hazte propicio a mí, recibió la justificación, porque es así como se tiene relación con Dios, a través de la humildad. Al humilde, dice la palabra de Dios en Proverbios 29-23, que le sustenta la honra. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. El hijo pródigo, después de su rebelión, después de querer vivir de forma anárquica, es decir, haciendo su voluntad y no sujetándose a la voluntad del Padre, primero se arrepintió, después confesó el pecado, es decir, en un acto de humildad. ¿Y qué es lo que consiguió? Un lugar con los jornaleros. Él estaba dispuesto, dijo, hazme como uno de mis jornaleros, no soy digno. Pero al humilde le sustenta la honra, fue con humildad al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre dijo, ¿cómo? Le abrazó, le besó, le puso anillo en el dedo, mató el becerro gordo, es decir, hubo celebración, festejo, porque este era mi hijo muerto y ha sido hallado. Al humilde le sustenta la honra. Le honró con todo eso y a más que volviera a participar del hogar familiar. Bendito sea el Señor. ¿Quieres honra? Jesús dijo, honra de los hombres no recibo. Pero bueno, dice, no debáis nada a nadie, al que honra, honra. Y es bueno, ¿no?, recibir honra de alguna forma sin que esa honra que a veces los hermanos imparten o reconocen, ¿no?, el ministerio de algunos pues desde luego nos roben la gloria de Dios y no nos envanezcamos
por ello, porque hay una línea muy, muy delgada entre la humildad, el orgullo, entre vivir de forma humilde y envanecerse. Así que honra sí, honra de los hombres no recibo, sino la gloria que viene del Padre. Y hay una honra que no conviene ¿a quién? A los necios. A los necios no conviene la honra, pero al que honra, honra. Si alguien tiene que recibirla por sus méritos que atribuye al que ha sido el artífice de esos logros, pues bendito sea el Señor. Amén. Filipenses 2:3 habla de que la humildad reconoce a los demás como superiores a uno mismo. También eso cuesta. Nos gusta rivalizar y vemos en el hermano, en la persona, un oponente, y mi hermano no es mi rival, es mi hermano en la fe en Cristo y es familia. Así que cuando un miembro del cuerpo recibe honra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gozarnos. No ponerle zancadillas, ni juzgarlo, ni estorbar el crecimiento que Dios le está dando, sino todo lo contrario. Orar por él y honrar esa promoción. Amén. Filipenses 2:3, ninguno tenga mayor concepto, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Esa es otra asignatura que tenemos que empezar a probar. Considerar a los demás, es decir, si el Señor dijo que el mayor tenía que hacerse menor, pero nos cuesta llegar a esa premisa, ¿no? Y a esa prerrogativa divina y bueno, pensando en cuando dice que cuando en una celebración alguien es invitado, el lugar que ocupa es el primero, pues puede ser que le releguen al último lugar, ¿no? El humilde generalmente no hace aspaviento ni alardes de nada, simplemente espera en Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros y no hace falta hacer apología de lo espirituales que somos y lo bien que hacemos las cosas. Dios ve cada movimiento, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Dios no pasa por alto nada de lo que hacemos, de lo que somos. Amén. Así que el mayor hágase menor y no rivalice, ni entre en ningún tipo de competencia. Y gócese si el hermano es promovido. El humilde reconoce sus carencias y también sus debilidades. Algunos no son conscientes o no somos conscientes en ocasiones de las debilidades que son una forma de acercarnos a Dios, Dios lo permite. Y como decía David, sepa yo, Señor, recuérdame cuán frágil soy, para no ir a pecho descubierto ni haciendo alarde de nada, sino en una situación mansa y humilde, sabiendo que si saco mucho la cabeza, igual me la cortan. Así que el rey Salomón tenía un concepto conforme a la medida de fe, quizá, dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Y el rey Salomón tenía un concepto muy preciso y real de lo que era. Era un rey, sí, pero en su foro interno sabía que necesitaba una intervención divina para que su reinado tuviera éxito.
Y Dios le dice, pídeme lo que quieras que te voy a dar. Riquezas, más fama, más gloria, más, ¿no? Sabiduría para gobernar a mi pueblo. Pero fue un poco lo mismo que con Moisés, que es elegido caudillo para sacar a Israel de las pesadas tareas de Egipto. Y Moisés dice, con humildad, no con exigencias, ¿no? Ni arrogancia, si tú no vienes conmigo, Señor, yo no me puedo mover. ¿Dónde voy a ir? Necesito tu presencia. Y Dios le promete su presencia. Irá contigo y te dará descanso. Son actos de humildad que no tienen precedentes y de los que tenemos que aprender. Tenemos carencias, tenemos limitaciones, muchas, ¿sí o no? Y conforme pasan los años más, uno se va dando cuenta que más. Eso de que el hombre exterior se va desgastando, ahora cobra sentido. Cuando tienes 40 años, no. Pero van pasando los años y los años, y todo este versículo que tanto y tanto se habla, pues como que es una frase hecha. Cuando pasas de los 60, entonces te das cuenta de que ya no es una frase solamente hecha, sino que es una realidad, que ya vas a vivir a partir de entonces. Pero bueno, no te quiero desanimar, si es ley de vida. Digo, para los que están ya en el umbral. Bueno, reconocer los errores, desde luego, es de humildes. ¿Para qué? Para aprender de ellos. O sea, no sé cómo explicarte. Dice que de humanos es errar, pero de sabios es rectificar, ¿no? Y aprender de los errores es de humildes. No hay orgulloso obediente. Dice que nuestro Señor se hizo hombre y siendo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El fruto de la humildad es la sumisión, y el Señor Jesús estaba sujeto al Padre. No he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió y además acabar su obra. Así que Él no vino por cuenta propia, ya sabemos que Él vino por la decisión tomada en el seno de la deidad, y vino a hacer la voluntad del Padre. El fruto de la humildad es la sumisión. Se hizo obediente. El fruto del orgullo, ya sabemos lo que es. Está tipificado en Satanás, es la rebelión. Ese es el fruto del orgullo. El humilde da la gloria a Dios por sus logros y atribuye el mérito siempre a nuestro Dios, reconociendo que no es competente por sí mismo, sino que su competencia viene de Dios. Pablo daba las gracias, diciendo al Señor, por la gracia, por tu gracia soy lo que soy, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. No soy competente por mí mismo, sino mi competencia proviene de arriba, del Altísimo, de Dios. El que no es humilde se envanece, como fue el caso de Nabucodonosor. Dios le permitió crear una gran Babilonia, pero una vez edificada dijo, esta es para gloria y honra de mi majestad. No dijo, esta es para gloria y honra de la majestad que está en los cielos. Al final tuvo que reconocerlo, pero tuvo que pasar por un periplo muy dramático. Ya todos conocemos, ¿no? Cómo terminó como un animal, como una bestia, durmiendo al sereno. Y de la misma forma el rey Uzías, que Dios también le prosperó en los días que buscó a Dios, entendido en visiones, pero cuando prosperó, tuvo la osadía de extralimitarse en su ministerio. Bueno, y entrar en el santuario usurpando el ministerio de los sacerdotes, porque se envaneció, pensó que tenía el derecho de ser rey, así como del sacerdocio. Y ya sabemos que el castigo de Dios fue
implacable terminó leproso.